Bienvenidos al cuarto día de nuestro viaje de desarrollo web. Hoy nos adentraremos en el apasionante mundo de los fundamentos web. Exploraremos cómo funciona Internet, dominaremos los fundamentos de HTML y CSS, aprenderemos el papel de JavaScript, descubriremos el poder de Bootstrap para un diseño web rápido y aprenderemos los principios de diseño que hacen que los sitios web sean tan populares. Al final del día, tendrás todas las herramientas necesarias para crear sitios web impresionantes y profesionales con Coding Agents. Comencemos. Antes de empezar a crear sitios web, dediquemos un momento a comprender lo que abordaremos hoy. Empezaremos explorando cómo Internet conecta a los usuarios con los servidores, para luego pasar a HTML, la base de cada página web. A continuación, descubriremos CSS para diseñar nuestro contenido, una breve introducción a JavaScript para la interactividad, exploraremos Bootstrap para un desarrollo rápido, y finalmente, aprenderemos los principios de diseño que distinguen a los buenos sitios web de los excelentes. Entonces, ¿cómo funciona realmente Internet? Es una pregunta que puede parecer compleja, pero sus fundamentos son bastante sencillos. Analicémoslo paso a paso. Internet es esencialmente una red global de computadoras que se comunican mediante protocolos estandarizados como TCP e IP. Imagínelo como un sistema postal masivo donde cada computadora tiene una dirección. Los sitios web se alojan en computadoras especiales llamadas servidores, y accedemos a ellos a través de nuestros navegadores mediante URL, las direcciones web que escribimos a diario. Cuando visitamos un sitio web, nuestros datos viajan mediante protocolos HTTP o HTTPS, que son como las reglas que rigen cómo se empaqueta y envía la información. Y aquí es donde se pone interesante. El sistema de nombres de dominio, DNS, actúa como una guía telefónica, traduciendo nombres fáciles de entender como google.com a direcciones IP que las computadoras realmente entienden. Permítanme explicarles qué sucede cuando visitan un sitio web. Primero, escriben una URL en su navegador, por ejemplo, ejemplo.com. Su navegador pregunta a un servidor DNS: ¿cuál es la dirección IP de este sitio web? El servidor DNS responde con algo como 192.168.1.1. Su navegador envía entonces una solicitud HTTP a ese servidor diciendo: «Me gustaría ver su página de inicio, por favor». El servidor responde enviando archivos HTML para la estructura, archivos CSS para el estilo, archivos JavaScript para la interactividad, imágenes y otros recursos. Finalmente, su navegador toma todas estas piezas y las convierte en la hermosa página web que usted ve en su pantalla. Un consejo profesional: al implementar un sitio web y asignar un nombre de dominio a una dirección IP, los servidores DNS funcionan las 24 horas, pero normalmente solo actualizan estas asignaciones de dominio a IP una o dos veces al día. Por eso, al cambiar el alojamiento de tu sitio web, puede que tarde un tiempo en que todos vean los cambios. Ahora, hablemos de una de las herramientas más poderosas del desarrollo web: la inspección del navegador. Todos los navegadores modernos incluyen herramientas de desarrollo que permiten echar un vistazo a lo que ocurre tras la cortina de cualquier sitio web. Puedes acceder a estas herramientas presionando F12 en Chrome o haciendo clic derecho en cualquier elemento y seleccionando Inspeccionar. Pruébalo ahora mismo. Haz clic derecho en el título Inspeccionar sitios web y haz clic en Inspeccionar. Verás el código HTML que crea ese elemento. Estas herramientas para desarrolladores son increíblemente potentes. Puedes inspeccionar la estructura HTML, examinar estilos CSS, usar la consola para ejecutar código JavaScript, ver cuánto tarda en cargarse diferentes recursos, registrar las interacciones del usuario e incluso instalar extensiones de depuración. El navegador ofrece muchas más funciones de las que aparenta. Incluso puedes editar HTML y CSS en tiempo real para ver los cambios al instante. Ahora profundicemos en HTML, la base de cada página web que hayas visitado alguna vez. Entonces, ¿qué es exactamente HTML? HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto y es el lenguaje estándar para crear páginas web que los navegadores puedan comprender y mostrar. Piensa en HTML como el esqueleto de una página web. Proporciona estructura mediante elementos, que se crean con etiquetas. Por ejemplo, para crear un título, podrías escribir: título de etiqueta de apertura, mi primera página web, título de etiqueta de cierre.
El HTML es estático y sin formato de forma predeterminada, y ahí es donde entra en juego el CSS más adelante. La mayoría de las etiquetas HTML vienen en pares, una etiqueta de apertura y una de cierre que incluye una barra diagonal, como en el ejemplo del título que acabamos de ver. Sin embargo, algunas etiquetas se cierran solas y no necesitan una etiqueta de cierre. Estas incluyen IMG para imágenes, BR para saltos de línea y HR para líneas horizontales. Cada página HTML sigue una estructura básica llamada plantilla HTML. Analicemos esta plantilla esencial. Así es como comienza cada página HTML. Primero, declaramos el tipo de documento con doctype HTML. Luego, abrimos nuestra etiqueta HTML con el atributo de idioma establecido en inglés. Dentro de la sección Head, configuramos la codificación de caracteres en UTF-8 y le damos un título a nuestra página. El Head contiene metadatos que los navegadores y motores de búsqueda usan, pero que los visitantes no ven. Finalmente, la sección Body contiene todo el contenido visible. Aquí es donde ocurre la magia. En nuestro ejemplo, simplemente tenemos Hola Mundo. Exploremos los elementos HTML más fundamentales: encabezados, párrafos y listas. HTML ofrece 6 niveles de encabezados, del H1 al H6, siendo H1 el más grande e importante. Los párrafos se crean con la etiqueta P y existen dos tipos de listas: listas desordenadas que usan UL para viñetas y listas ordenadas que usan OL para elementos numerados. Cada elemento de la lista se encierra en la etiqueta li. Puede encontrar documentación completa sobre todos los elementos HTML en W3 Schools. Te animo a experimentar con este código. Visita la herramienta de pruebas web HTML de W3 Schools y experimenta con diferentes combinaciones de encabezados, párrafos y listas. Dos elementos cruciales para crear sitios web atractivos son los anclajes y las imágenes. Los elementos de anclaje, creados con la etiqueta A, se utilizan para crear enlaces a otras páginas o secciones. El atributo href especifica el destino. Las imágenes se incluyen mediante la etiqueta img, con el atributo src, que apunta al archivo de imagen. Incluya siempre el atributo alt, para facilitar la accesibilidad. Esto ayuda a los lectores de pantalla a describir las imágenes a usuarios con discapacidad visual. Los elementos HTML se pueden anidar entre sí, creando una estructura jerárquica. Al escribir HTML anidado, una sangría adecuada es crucial para la legibilidad y el mantenimiento. Aquí hay un ejemplo de elementos anidados. Tenemos una lista desordenada que contiene un elemento de lista, el cual, a su vez, contiene un enlace de ancla. Observe cómo cada nivel está sangrado para mostrar la relación entre los elementos padre e hijo. Esto facilita la lectura y la depuración del código. Los formularios son esenciales para recopilar información de los usuarios en los sitios web. Los formularios permiten a los usuarios enviar información a su servidor. Pueden incluir etiquetas de accesibilidad, varios tipos de entrada para distintos tipos de datos, marcadores de posición para guiar a los usuarios y botones de envío para enviar la información. El ejemplo muestra un formulario sencillo con un campo de nombre y un botón de envío. Puedes darle estilo a elementos HTML directamente usando el atributo style. Esto se llama estilo en línea. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño de fuente, la alineación del texto, el color y la familia de fuentes, todo desde el atributo de estilo. Sin embargo, este método se vuelve rápidamente confuso cuando hay muchos elementos que estilizar. Por eso usamos clases e IDs para organizar nuestro estilo de forma más eficiente. En lugar de aplicar estilo a cada elemento individualmente, podemos agrupar elementos similares y aplicarles estilo a todos a la vez mediante archivos CSS. Hablemos de los elementos HTML con ID y clases. Estos son cruciales para organizar y dar estilo a su contenido. Los ID y las clases son atributos que permiten seleccionar elementos HTML para aplicar estilos CSS y manipular JavaScript. La diferencia clave es la siguiente: los ID deben ser únicos en cada página. Solo un elemento puede tener un ID específico. Las clases, en cambio, pueden reutilizarse en varios elementos. Piense en los ID como números de la seguridad social y en las clases como puestos de trabajo. Ejemplo:
Tenemos un elemento h2 con un ID llamado Welcome Title y una clase llamada Section Title. El párrafo tiene el ID Intro Text y la clase Content Paragraph. Recuerda que el ID Intro Text solo se puede usar una vez en esta página, mientras que la clase Content Paragraph se puede aplicar a varios párrafos. Ahora, ¿cómo aplicaríamos estilos usando lenguaje CSS a una página HTML con IDs y clases como la que acabamos de crear? En CSS, estos elementos se seleccionan mediante diferentes símbolos. Los IDs se seleccionan con el símbolo de almohadilla, mientras que las clases usan el símbolo de punto. A continuación, se asignan los estilos entre llaves. Esto proporciona un control total sobre el estilo. Se pueden aplicar ID a elementos individuales o clases a grupos de elementos. Los comentarios en CSS se etiquetan con un asterisco y una barra diagonal. Volvamos a HTML. Hablemos de los elementos div. Los elementos div son la base del diseño HTML. La etiqueta div es un contenedor genérico que agrupa otros elementos HTML. Considérelo como un cuadro que contiene contenido relacionado. Los elementos div son esenciales para crear diseños y organizar la estructura de la página. Para una exhibición completa de los elementos HTML en acción, he preparado una plantilla completa que demuestra todos los conceptos que hemos cubierto. Puedes ver y experimentar con esta plantilla HTML completa con la herramienta de pruebas web HTML de Google Schools. Incluye ejemplos de todos los elementos que hemos analizado, correctamente estructurados y formateados. Ahora que entendemos la estructura HTML, exploremos CSS, el lenguaje que hace que los sitios web sean hermosos. CSS significa hojas de estilo en cascada y controla la presentación visual de los elementos HTML. El concepto clave es la separación de tareas. HTML gestiona el contenido y la estructura, mientras que CSS gestiona la apariencia y el diseño. Esta separación facilita el mantenimiento del código y permite modificar la apariencia completa de un sitio web sin modificar el HTML. Hay tres formas de agregar CSS a sus páginas HTML. En primer lugar, el CSS en línea utiliza el atributo de estilo directamente en los elementos HTML dentro del mismo archivo HTML. Esto es rápido, pero no se recomienda para proyectos grandes. En segundo lugar, el CSS interno coloca los estilos dentro de una etiqueta de estilo en la sección de encabezado HTML. Esto aplica los estilos a todos los elementos coincidentes de esa página. En tercer lugar, el CSS externo utiliza un archivo CSS independiente vinculado a tu HTML. Debes escribir un enlace en tu archivo HTML, como el que se muestra en esta diapositiva. Este es el enfoque más fácil de mantener para proyectos grandes y te permite compartir estilos en varias páginas. Los selectores CSS permiten definir elementos específicos para aplicarles estilo. Exploremos los diferentes tipos. El selector universal, con un asterisco, aplica estilos a todos los elementos de la página. Esto se suele usar para restablecer CSS o para ajustar el tamaño de la caja a todos los elementos. Los selectores de elementos se aplican a todas las instancias de una etiqueta HTML específica. Por ejemplo, esta regla establece que todos los párrafos tengan un tamaño de 16 píxeles. Los selectores de clase usan un punto antes del nombre de la clase y se dirigen a todos los elementos que pertenecen a esa clase. Este es uno de los selectores más utilizados. Los selectores de ID utilizan un símbolo hash antes del nombre del ID y apuntan al elemento único con ese ID. Los combinadores permiten seleccionar elementos según su relación con otros elementos. El selector de descendientes se aplica a todos los párrafos dentro de cualquier elemento div. El selector de niños es más específico. Solo apunta a elementos de lista que son hijos directos de listas desordenadas, no anidados más profundamente. Los selectores de atributos seleccionan elementos según sus atributos HTML. El selector de presencia selecciona cualquier elemento que tenga un atributo específico, independientemente de su valor. El selector de valor de atributo es más específico. Se dirige a los elementos donde el atributo tiene un valor exacto. Este ejemplo se dirige a todos los campos de entrada de texto. Las pseudoclases seleccionan elementos según su estado o posición.
Las pseudoclases de acción del usuario responden a interacciones del usuario como los estados de desplazamiento, activo, foco, visitado y enlace. Las pseudoclases estructurales ayudan a seleccionar elementos según su posición, como primer hijo, último hijo, enésimo hijo, etc. Las pseudoclases de formulario son increíblemente útiles para aplicar estilo a elementos de formulario según su estado: marcado, deshabilitado, obligatorio, válido o no válido. Otras pseudoclases incluyen not para excluir elementos, as para elementos padre que contienen hijos específicos y is para la coincidencia de múltiples selectores. Los pseudoelementos, precedidos por dos puntos, se dirigen a partes específicas de los elementos. Puede insertar contenido antes o después de los elementos, aplicar estilo a la primera letra o línea, personalizar la apariencia de la selección de texto, aplicar estilo a los marcadores de lista e incluso personalizar el texto de marcador de posición en los campos de entrada. Hablemos de colores en CSS. Son más versátiles de lo que piensas. CSS ofrece varias maneras de especificar colores. Puedes usar colores con nombre como rojo o azul, valores hexadecimales como AF5733 o valores RGB como RGB 255, 87, 51. Cada método tiene sus usos según tus necesidades y preferencias. Las propiedades de fuente son cruciales para un texto legible y atractivo. Hay dos categorías principales de fuentes en el diseño web. Las fuentes del sistema, también llamadas fuentes web seguras, vienen preinstaladas en la mayoría de los sistemas operativos. Algunos ejemplos son Arial, Times New Roman, Verdana y Georgia. Al especificar una fuente del sistema, el navegador la utiliza si está disponible. De lo contrario, recurre a una familia de fuentes genéricas como las sans serif. Las fuentes web, o fuentes personalizadas, son archivos de fuentes que alojas o enlazas desde servicios externos. Estas fuentes se descargan junto con tu sitio web, lo que garantiza que los usuarios vean exactamente la fuente que buscabas, independientemente de la que tengan instalada en su sistema. Puedes obtener fuentes web de varias maneras: mediante el alojamiento propio, descargando archivos de fuentes y colocándolos en tu servidor; usando Google Fonts, que es gratuito y fácil de implementar; o usando otros servicios de fuentes con diferentes modelos de licencia. Google Fonts es especialmente popular por ser gratuito, confiable y fácil de usar. Aquí tienes un ejemplo de estilo de fuente aplicado al elemento body. Usamos Roboto de Google Fonts con una fuente sans serif como alternativa, con un tamaño de 16 píxeles y un grosor normal. Ahora exploremos el modelo de caja CSS. Esto es fundamental para comprender cómo funciona el espaciado en CSS. El navegador trata cada elemento HTML como una caja rectangular. El modelo de caja describe cómo se estructuran estas cajas. El contenido es el texto o el contenido dentro del elemento. El relleno es el espacio entre el contenido y el borde. Añade espacio dentro del elemento. El borde es la línea que rodea el relleno y el contenido. El margen es el espacio fuera del borde, que separa el elemento de los demás. Piénsalo así. Imagina el contenido como una imagen, el relleno como el passepartout que rodea la imagen, el borde como el marco de la imagen y el margen como el espacio entre los marcos en una pared. Puedes explorar el modelo de caja visualmente con las herramientas para desarrolladores de Chrome. Al inspeccionar un elemento, puedes ver cómo se aplican el margen, el borde, el relleno y el contenido. Esto es increíblemente útil para depurar problemas de diseño. Puedes controlar cada parte del modelo de caja con propiedades CSS específicas. Este ejemplo añade 20 píxeles de margen fuera del borde, 10 píxeles de relleno dentro del borde y un borde oscuro sólido de 2 píxeles alrededor del elemento. Echemos un vistazo rápido a JavaScript, el lenguaje que da vida a los sitios web. Mientras que HTML proporciona la estructura y CSS gestiona la apariencia, JavaScript facilita la interactividad, el contenido dinámico y la lógica. JavaScript es increíblemente potente y complejo, con extensas bibliotecas y frameworks. Se puede utilizar tanto para el desarrollo frontend como para el backend. Aquí solo cubriremos los conceptos básicos para que puedas reconocerlo al inspeccionar sitios web.
JavaScript puede responder a interacciones del usuario, como clics y envíos de formularios, manipular elementos HTML y estilos CSS de forma dinámica, obtener datos de servidores sin actualizar la página, crear animaciones y efectos visuales, validar la entrada del formulario antes del envío y mucho más. Puede agregar JavaScript a su página web de 3 maneras. El JavaScript en línea va directamente en los atributos HTML, aunque esto no se recomienda para códigos complejos. JavaScript interno utiliza etiquetas de script dentro de su archivo HTML. JavaScript externo utiliza un archivo JS separado vinculado a su HTML, que es el método preferido para proyectos más grandes. ¿Quieres probar JavaScript ahora mismo? Abre las herramientas de desarrollo de tu navegador presionando F12, ve a la pestaña Consola del navegador web y escribe console.log, Hello World. Verás el mensaje en la consola. Es una excelente manera de experimentar con JavaScript. La consola es perfecta para probar código JavaScript y aprender cómo funciona. Ahora exploraremos Bootstrap, un poderoso marco para el desarrollo web rápido. ¿Qué es exactamente Bootstrap? Bootstrap es un popular framework CSS que te ayuda a crear sitios web responsivos y optimizados para dispositivos móviles de forma rápida y eficiente. Ofrece componentes prediseñados como botones, barras de navegación y tarjetas, además de un potente sistema de cuadrícula para diseños. Considéralo un conjunto de herramientas que acelera el desarrollo, garantizando a la vez consistencia y capacidad de respuesta. Los diseños de Bootstrap son fáciles de implementar. Puedes incluir Bootstrap enlazando a la versión CDN o descargando y alojando los archivos tú mismo. El sistema de cuadrícula utiliza contenedores, filas y columnas para crear diseños adaptables. Este ejemplo muestra un diseño simple de 2 columnas que se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla. Bootstrap incluye docenas de componentes prediseñados. Obtendrás botones con estilos en varios colores y tamaños, cuadros de alerta para notificaciones, barras de navegación que se contraen en dispositivos móviles, componentes de tarjeta para bloques de contenido, controles de formulario y mucho más. Todos los componentes están diseñados para funcionar a la perfección. Encontrarás una plantilla completa de Bootstrap en las notas que muestra las capacidades del framework. Esta plantilla se creó para mostrar varios elementos HTML y CSS en un diseño profesional y adaptable. Puedes ver y experimentar con este código usando la herramienta de pruebas HTML de W3 Schools. Ahora profundicemos en los principios del diseño web, los secretos para crear sitios web que la gente adorará. El diseño web es mucho más que escribir código limpio. Un buen diseño web crea una experiencia visual y emocional que conecta con tus usuarios. Un diseño exitoso invita a la gente a entrar, cuenta una historia convincente y los guía fácilmente hacia sus objetivos. Exploraremos 4 pilares fundamentales: la teoría del color, la tipografía, el diseño de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Domina estos pilares y crearás sitios web que no solo sean funcionales, sino también verdaderamente atractivos. Comencemos con la teoría del color, una de las herramientas más poderosas en el diseño web. El color no es solo decoración, transmite significado, influye en el estado de ánimo e incluso puede afectar el comportamiento del usuario. La coherencia es fundamental. Evita colores discordantes que compiten por llamar la atención. En su lugar, elige paletas que se alineen con tu marca y tu mensaje. Veamos cómo los diferentes colores cuentan historias. El rojo transmite pasión, energía y urgencia, perfecto para marcas que impulsan la acción. Tomemos como ejemplo a Coca-Cola. Su icónica marca roja es pura emoción, diversión y frescura. El intenso color rojo crea energía y urgencia, dándole una sensación dinámica y memorable. El amarillo representa optimismo, intelecto y atención. Es muy efectivo para captar la atención, pero evita usarlo en fondos grandes, ya que puede resultar abrumador. McDonald's usa el amarillo con brillantez para captar la atención y transmitir felicidad y amabilidad. Observa cómo lo usan estratégicamente en logotipos y acentos, sin saturar el fondo. El verde simboliza frescura, naturaleza y seguridad, lo que lo hace ideal para negocios ecológicos o relacionados con la alimentación. Whole Foods
Aprovecha al máximo el verde para destacar la salud, la naturaleza y la sostenibilidad. El color refuerza su compromiso con los alimentos frescos y orgánicos y las prácticas respetuosas con el medio ambiente. El azul transmite confianza, tranquilidad y profesionalidad. Por eso es tan popular entre las empresas financieras y tecnológicas. PayPal utiliza el azul como color dominante para evocar confianza, seguridad y profesionalismo, cualidades absolutamente fundamentales para un proveedor de servicios financieros. El color morado representa lujo, creatividad y sofisticación. Se utiliza a menudo en productos de belleza y de primera calidad. Cadbury usa un púrpura intenso para reflejar lujo y placer. Este color distingue sus productos y aporta una sensación de calidad superior que los clientes asocian con su marca. Al elegir combinaciones de colores, utilice paletas científicamente probadas. Los colores análogos son colores armoniosos que se encuentran uno al lado del otro en el círculo cromático. Las paletas análogas crean una sensación cohesiva y armoniosa que resulta agradable a la vista. Los colores complementarios se encuentran uno frente al otro en el círculo cromático. Son llamativos y vibrantes, pero úsalos con cuidado. Son mejores para los acentos, no para el cuerpo del texto. Las paletas complementarias crean un fuerte contraste y un impacto visual. Las paletas triádicas utilizan 3 colores igualmente espaciados en la rueda de colores, creando combinaciones equilibradas y vibrantes. Los esquemas de colores triádicos ofrecen un gran equilibrio e interés visual. Las paletas cuadradas utilizan 4 colores espaciados uniformemente alrededor de la rueda de colores, lo que proporciona combinaciones ricas y dinámicas. Para crear esquemas de color profesionales, utilice herramientas como Adobe Color para temas personalizados, enfriadores para generar paletas y Color Hunt para combinaciones preestablecidas. Elija combinaciones que reflejen el propósito de su sitio web. Una buena paleta hace que su diseño se sienta intencional, coherente y memorable. Ahora hablemos de tipografía. El arte de hacer que el texto sea bello y legible. La tipografía guía al lector a través de tu contenido. Una buena tipografía aporta claridad y la atmósfera adecuada a tu mensaje. En primer lugar, elija siempre fuentes legibles. Priorice la legibilidad en todos los tamaños de pantalla. Limítese a un máximo de 2 o 3 familias tipográficas. Demasiados pueden abrumar y distraer a los usuarios. Comprenda la diferencia entre fuentes serif y sans serif. Las fuentes serif, como Georgia, tienen pequeños trazos decorativos que les dan un aire tradicional y elegante, perfecto para impresión. Las fuentes sans serif, como Arial, carecen de estos trazos, ofreciendo un aspecto limpio y moderno, muy legible en pantalla. Establezca una jerarquía clara, utilizando tamaño, peso y espaciado para indicar la importancia. Considere combinar fuentes serif para lograr una sensación clásica y establecida con fuentes sans serif para un contraste moderno y limpio. Tenga siempre en cuenta el tono de su marca. Una fuente serif transmite tradición y autoridad, mientras que la fuente sans serif en negrita se siente tecnológicamente avanzada y moderna. Las fuentes de escritura pueden agregar toques personales o elegantes cuando se usan con moderación. Recuerda, el diseño es comunicación. Tu elección de tipografía debe ayudar a los usuarios a absorber tu mensaje, no a resistirlo. Exploremos el diseño de la interfaz de usuario, el arte de gestionar la atención. Aquí hay una idea crucial. Sus usuarios no leen, sino que escanean. El diseño de la interfaz de usuario consiste en dirigir su atención a lo que más importa. Los elementos más grandes y llamativos se destacan primero. Usa el contraste de color y el tamaño estratégicamente para resaltar elementos importantes, como hacer que un botón verde de «Comprar ahora» destaque en un diseño en escala de grises. Rompa los muros de texto intimidantes con imágenes y espacios en blanco. La longitud de línea ideal para una lectura cómoda es de 40 a 60 caracteres. Evite bloques de texto abrumadores como los que se encuentran comúnmente en Wikipedia. Son difíciles de escanear y digerir. Un buen diseño de interfaz de usuario crea una jerarquía visual que guía a los usuarios de forma natural a través del contenido.
Usa el tamaño, el color y la posición para crear una ruta clara que la vista pueda seguir. El espacio en blanco o espacio negativo es tan importante como el propio contenido. Le da a tu diseño espacio para respirar y ayuda a los usuarios a centrarse en lo importante. El espaciado y la alineación uniformes crean una apariencia profesional y pulida que genera confianza en los usuarios. Cuando el diseño de la interfaz de usuario está bien hecho, los usuarios ni siquiera lo notarán. Simplemente se deslizarán por el sitio de manera feliz y eficiente. Por último, analicemos el diseño de la experiencia del usuario, la base de los grandes sitios web. El diseño UX se basa fundamentalmente en la empatía. Diseñar teniendo en cuenta la experiencia del usuario y sus necesidades. Pregúntate siempre, ¿pueden los usuarios encontrar fácilmente lo que necesitan? ¿Pueden interactuar cómodamente en todos los dispositivos? ¿Estás resolviendo sus problemas o creando nuevos? Haz que la navegación sea intuitiva usando patrones familiares como las barras de navegación superiores o los menús de hamburguesa en dispositivos móviles. Asegúrate de que tu diseño sea responsivo para que tu sitio web se vea y funcione a la perfección en teléfonos, tabletas y ordenadores. Realiza pruebas con frecuencia y desde el principio. Obtén la opinión de usuarios reales. Observa cómo interactúan con tu sitio y realiza iteraciones basándote en su comportamiento, no en tus suposiciones. Piensa en la experiencia de usuario, UX, como un andamiaje invisible. No es glamoroso, pero mantiene unido todo tu diseño y hace posible todo lo demás. Resumamos todo lo que hemos cubierto hoy. Hoy aprendiste cómo funciona Internet, desde los servidores DNS hasta las solicitudes HTTP. Dominaste HTML para estructurar contenido y CSS para un estilo atractivo. Exploraste JavaScript para la interactividad y Bootstrap para un desarrollo rápido. Y lo más importante, descubriste los principios de diseño que distinguen a los buenos sitios web de los excelentes: teoría del color, tipografía, diseño de interfaz de usuario y experiencia de usuario. ¿Y ahora qué? Te animo a empezar a crear. Crea una página web sencilla con HTML, ajústala con CSS y experimenta con los componentes de Bootstrap. También puedes acelerar tu proceso de diseño con herramientas como Canva, que te permite diseñar sitios web visualmente en tu navegador, publicarlos y luego examinar el código generado para aprender de él. Recuerda, convertirte en un gran desarrollador web es un camino, no un destino. Las bases que aprendiste hoy te serán útiles a medida que sigas creciendo y explorando nuevas tecnologías. Sigue experimentando, aprendiendo y, sobre todo, sigue construyendo. Gracias por acompañarme hoy. Espero ver los increíbles sitios web que crearás. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Y